Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? Bien, ¿verdad? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando hacia el coro antiguo y solo se detiene para predicar. Y es la verdad. Quiero preguntarles cuántos recibieron este material de edificación. ¿Todos lo tienen? Este es un aporte muy valioso. Es bien cortito. Es y derecho una página. Y tiene la perspectiva bíblica de lo que está pasando en realidad con Israel, ¿verdad? Para que no se confundan y andan leyendo tonteras ahí en las redes sociales. Esto es bien actual. Precisamente el hermano Augusto Estefen, que está sirviendo Profeta Menor en los jueves aquí, tocamos bastante este tema el jueves. Y hacía él la relación entre el Israel antiguo, que siempre buscaba amantes que nos defendiera, ¿verdad? Egipcios, asirios, etcétera. Igual, el Israel no ha cambiado. Israel está bajo la disciplina del Señor en ceguera espiritual. Eso no significa que el Señor va a desistir de sus promesas para con Israel, todo lo contrario, más bien es una evidencia de la existencia eterna de Israel como nación, pero está en esos tiempos de pruebas y así va a ser hasta que el Señor regrese por segunda vez. Quiero preguntar nuevamente si alguien no lo tiene, alce su mano y con gusto se lo van a hacer llegar ahí. O quiere llevar copias, igual. Sandrita, ayúdeme, por favor. Ya ganó otra. Y también invitarles al evento a la familia. ¿Quiénes todavía no recibieron esta tarjetita? Alce su mano ahí. ¿Todos la tienen? Ahí hay personas que no la tienen. Tatiana no la tiene. El hermano Ricardo. ¿Quién más? O si quiere llevar también para invitar a otras familias. El pastor, bueno, ustedes ya lo hemos tenido aquí, ¿verdad? Y es excelente expositor de la palabra del Señor. Y él preside la Iglesia Bíblica El Faro, allá en Cihuatepeque, que está dentro de las instalaciones de MEDA, Ministerio Evangélico de las Américas. Él acepta siempre nuestra invitación, siempre que no sea domingo, porque él tiene que atender la iglesia también, ¿verdad? Pero es un excelente expositor y el tema lo va a abordar sin lugar a dudas de una manera hermosa para todos. Salmo 128, lean en su Biblia, es una promesa de Dios al que teme al Señor, ¿verdad? Y lo otro, Leslie, ponete en pie. ¿Se acuerdan de Leslie? Estuvimos orando por ella, ¿verdad? Por su cirugía. Y mira, ahí está, enterita. Gracias a Dios, ¿verdad? Y lista para seguir abordando la vida de la mano del Señor. Así somos. En la iglesia tenemos que estar listos y empáticos en las necesidades de nuestros hermanos y también en sus puntos. Entonces, que es una bendición poder compartir este tiempo, los domingos, e incluir estas cosas, ¿verdad? Porque no podemos solo venirnos a sentar y ya está, ¿verdad? Y recibir y salir, no, tenemos que irnos. Es decir, la iglesia es un organismo vivo, en realidad es el cuerpo de Cristo en la tierra y la cabeza es Cristo. Pero aquí ocurren cosas y deben de pasar cosas entre nosotros que nos den arraigo en la congregación, ¿verdad? Que nos comprometan, que sintamos que somos parte de un todo y no solamente alguien que sí, yo siempre lo digo, la iglesia tampoco es un gremio, es un sindicato, como dicen los nicaragüenses, que el que tiene más saliva traga más pinol. No es así, ¿verdad? La iglesia tiene una estructura vertical, donde el Señor es la cabeza, y luego pues hay autoridades dentro de la congregación, y uno tiene que aglutinarse alrededor de la autoridad que el Señor ha delegado y apoyar todas las políticas de la congregación que son para beneficio de ella. Yo por eso prefiero, en vez de decir sana doctrina, una doctrina bíblica, es decir, algo que en realidad esté arraigado en la palabra de Dios. Y todo lo que pretendemos hacer en esta congregación tiene que ser extraído de lo que el Señor da su consejo sobre la palabra de Dios. Respetamos lo que hacen otras congregaciones, por supuesto, ¿verdad? Donde muchas veces se reúnen 2 horas, tal vez, o 3, y el 70% de lo que se hace ahí es pura música y quizás un 10, un 15% alrededor de una prédica que muchas veces ni referencia bíblica tiene, ¿verdad? Está bien, al final cada pastor va a dar cuenta a Dios de su ministerio y de su iglesia, no nos podemos meter en eso. Pero en el caso nuestro, vamos a darle cuenta a Dios, tenemos un fiscal que es el Señor, está en el cielo y tenemos que darle cuentas claras de esto, ¿verdad?
Así pues que, como dice la palabra del Señor, el pastor debe hacer su trabajo no con tristeza ni quejándose, sino con gozo, con alegría, al saber que tiene una congregación contenta y una congregación que está respondiendo a la voluntad de Dios y lo que se hace en la congregación. Así pues que gracias a Dios por todos ustedes que forman parte de esta iglesia y hoy estamos aquí reunidos el día del Señor para hablar de su santa palabra. Amén. Bueno, vaya a su Biblia. Vamos a continuar con Filipenses 1:9, que es el último aspecto de la acción de gracia que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos, ¿verdad? Voy a leerlo de nuevo. En realidad es del 9 al 11, pero hemos estado en la primera petición que el apóstol Pablo eleva por esta iglesia. En realidad, la oración que está en los versos 9, 10 y 11 no es como algo que se tomó el apóstol Pablo en relación con esas tres peticiones que hace, como hablando de una manera bastante general y que incluye a toda la iglesia. Recordemos que esta iglesia era una iglesia muy especial para el apóstol Pablo, ¿verdad? Había tenido una comunión muy hermosa con ellos y en realidad quienes le brindaban el soporte económico a su ministerio, a su necesidad, era esta iglesia en especial. No es que la otra iglesia no lo hicieran, pero esta iglesia estaba bien involucrada. Es más, se atrevieron en el momento que el apóstol Pablo ya estaba sufriendo su encarcelamiento en Roma, a enviar a su propio pastor con una ofrenda para él, ¿verdad? Y no solamente que le entregara la ofrenda para suplir los gastos de la renta de la casa, porque es cierto que le estaban dando casa por cárcel, pero esa renta la pagaba él, para ayudarse en eso, de repente en sus alimentos, en otras necesidades, sino que también le dijeron al pastor que se quedara ahí con él, aprovechando ese tiempo para que le hiciera compañía. En realidad, hermano, cuando uno está fregado en la vida, por usar un término, cuando se está soportando soledad, privaciones de cualquier tipo, económicas, emocionales, espirituales, cualquier área de la vida, qué bien le cae esa visita, ¿verdad? Una persona empática, especialmente si es de esas personas que uno ha apreciado mucho en la vida y que se da cuenta de la situación que uno está pasando y quiere estar ahí, ¿verdad? En el caso específico del apóstol Pablo, a cuenta y riesgo, porque el Afrodito, en este caso, que era el pastor, representante del donativo y de toda la iglesia que podía estar ahí con él, también enfrentaba el riesgo de que lo acusaran de lo mismo que estaban acusando al apóstol Pablo. O sea, bastante encomiable la actitud de Epafrodito y de la iglesia para estar ahí. En otras palabras, esta iglesia era bastante especial para el apóstol Pablo. Se identificaban mucho con el ministerio del apóstol Pablo. Lloraban con él y se reían con él, así. Entonces, regresando al verso 11, al verso 9, 10 y 11, Filipenses 1, entendemos que estas tres peticiones él las está enfocando a esa característica de intimidad que tenía con esta iglesia. Y nos dice ahí el verso 9, esto pido en oración por ellos, por los hermanos de Filipos, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y resumo lo que he venido hablando, porque es importante para una iglesia que cada miembro, su corazón esté lleno, sobreabundante, derramado, que se derrame el amor de Dios en él, porque eso le garantiza al creyente y le garantiza a la iglesia no equivocarse cuando tome las decisiones en la vida y siempre en cada cosa que emprende en la vida, honre a Dios. ¿Es correcto eso, sí o no? Bueno, cada uno de nosotros puede ver atrás y ver cosas que nunca debió haber hecho, o cosas que mal hizo, o decisiones que mal tomó. Si nuestro corazón está lleno del amor de Dios y lleno de amor por el prójimo, no necesitamos más ley, ¿verdad? Eso nos va a poner en una condición de poder hacer las cosas que realmente agraden a Dios. Ese es el amor que nos hace distintos, es la verdad. El mandamiento del amor no es nada nuevo. Ya estaba en Levítico 19, 18. También el amor a Dios aparece en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Es decir, el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo estaba ahí. Pero el Señor pone este amor en un plano distinto, le agrega un elemento nuevo, novedoso,
en relación con el mandamiento de amar a Dios. ¿Cuál es? Lo recuerdan el domingo pasado. Como yo os he amado. Le pone una colita al mandamiento. Entonces, ese es el amor que nos hace diferente. Y vimos cómo era el amor de Cristo por ellos. Mire la clase de discípulos que tenía el Señor. Tenía un discípulo que era mecha corta. ¿Recuerdan los Boanerges? Esos no andaban con cosas, hermano. Esos eran radicales. Allá cuando el Señor se iba a encaminar a Jerusalén, él quería pasar por Samaria. Y en la primera aldea no lo recibe. ¿Qué dijo uno de ellos? Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los consuma todos estos? Bueno, esa es una medida radical. No es cierto que en las iglesias hay gente así, hermano. No hay gente que en las iglesias, no es cierto que en las iglesias hay gente antipática. Hay gente cara dura. ¿Ah? Y radicales, ¿verdad? O sí o no. Son de aquellos que les gusta el mensaje donde el predicador pone en el pincho que atraviesa la res a los hermanos y los soaza a las flamas del infierno. Y son tan felices creyendo que aquellos se van a salvar, pero son también tan felices si Dios los condena. ¿Verdad? Están también los discípulos amorosos, ¿verdad? Aquellos como Juan, después de ser un Boanerges, el discípulo del amor, donde le gustan las predicaciones, donde poner a los hermanos en los algodones del cielo, ¿verdad? Y todo bien, y todo azul, todo suave. Están también, tenía un discípulo que llevaba las cuentas y era un traidor. ¿Sí o no? Y tenía un discípulo también que era proactivo, ¿eh? Era pila, ese iba más adelante y bueno, y al final lo terminó también negando. O sea, el Señor conocía, ese es el amor de Dios. Le decía el domingo pasado que usted no puede decir que ama a una persona si no ha convivido con ella. Es hasta que usted convive con esa persona que da cuenta que esa persona es rara, que tiene flaqueza, dice usted, pero esta mujer yo no la conocía así. ¿Cómo es posible que haga eso? O que se comporte así, o que se levante así, o que se duerma así. Este hombre yo nunca lo conocí así, ¿verdad? Claro, si a la primera impresión se saca la mejor, lo mejor de uno, pues, pero hasta que convive, mire, el Señor convivió con sus discípulos 3 años, un poquito más, casi 4. Comía con ellos, dormía con ellos, les sabía todo, quién usaba desodorante, quién no usaba desodorante, quién se bañaba, quién no se bañaba, lo que pensaban, lo que no pensaban. Una vez iban siguiendo al Señor, creo que lo registra el Evangelio de Lucas, y cuando el Señor se dio la vuelta, dice que lo terminaron viendo con miedo, porque sabía que el Señor había entendido lo que iban hablando entre ellos. O sea, el Señor conocía a sus discípulos con todas sus debilidades y con todas sus virtudes, y aún así los amaba. El amor del Señor por sus discípulos fue un amor perdonador, hermano. Soportó las traiciones en su grado máximo, las incomprensiones en su lado máximo. Eran testarudos, eran lentos para aprender, eran vacíos de comprensión, eran insensibles. Y aún así el Señor los amó. ¿Sabe por qué? Porque un amor que está cimentado en el perdón sí sobrevive. Pero un amor que no está cimentado en el perdón de Dios está destinado a fracasar y a morir. Un amor comprensivo, un amor perdonador, un amor sacrificial. Si a Cristo le ponían enfrente la cruz, él estaba dispuesto a aceptarla y a llevarla por encima. Nosotros, aún los creyentes, tenemos un concepto equivocado de lo que es el amor. Creemos que el amor es algo que Dios ha diseñado solo para bendecirnos. Pero también el amor puede traer dolor. El amor puede también traer una cruz. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Eso es el amor de Dios que nos hace distintos a los demás. Y ese es el amor que se espera que nosotros reflejemos a la gente que está allá afuera. Nosotros, hermanos, no podemos andar allá afuera agarrándonos de la greña por partidos políticos. ¿Cómo es eso?
Usted no puede traer la política a la iglesia. Usted no puede agarrarse de la greña por un equipo de fútbol allá afuera. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué le pasa? ¿Sí o no? Nosotros no podemos andarnos trompeando en la calle y no saludarnos en la calle si somos hijos de Dios, hermano. Santiago le dice a alguien por ahí, eso lo vamos a ver más adelantito. Está bien que recibas con cortesía a los que vienen a la iglesia y que le des una cálida bienvenida y un abrazo a aquel que tú dices que ama como a ti mismo y que le des esa bienvenida como esperarías que te la den a ti. Pero si lo estás haciendo solo porque esa persona entró por la puerta de la iglesia, es rico, ya cometiste disgregación y eso es pecado. Tú no amas a tu prójimo porque si lo amaras no tratarías al pobre con desprecio. Amén. En la iglesia no hay clases sociales, hermanos. Ese es el amor que nos hace distintos, es lo que dijo el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo. Y os améis unos a otros como yo os he amado. El ejemplo es Cristo. Amén. Bueno, abra su Biblia. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de ese amor que nos hace distintos. Váyase usted al libro de Romanos, capítulo 13, versos 8 al 10. Ah, sí, dice, es que el amor es ciego, hermano. Yo por eso me equivoqué, porque el amor es ciego. Yo en realidad no creía, no me imaginé que esto pudiera ocurrir, ¿verdad? Porque el amor es ciego. Hermano, para nosotros los hijos de Dios no hay tal cosa. Porque si el amor es ciego, si el amor no ve, no discierne, no entiende, no está arraigado en la palabra de Dios, no se sustrae de la palabra de Dios, entonces es un amor que se va a quedar siempre con el fracaso y con el tortazo también. El amor de Dios que reside en el creyente es un amor que ama no por lo que imagina que es aquella persona, sino por lo que en realidad es. Ya vio a esa persona en toda su dimensión. Ya le conoció el lado oscuro y el lado claro. Y aún así que ama. Ama. Porque es un amor que es decisión de la elección, de la voluntad. No es sensibilería. Es un amor que está arraigado en el perdón, que es el que hace posible el verdadero amor. Amén. Ahí está todo. Bueno, vamos a leer Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada. Hablan de deudas, compromisos económicos. Sino que esta sí es deuda. ¿Cuál? El amaros los unos a otros. Mire lo que sigue, esto es serio. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. 10 mandamientos de Dios. El que ama cumple la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Cuántos mandamientos hay? A ver, de lo que leímos. 4, 5, 6. ¿Cuántos son? 4. 4 de los 10. 5 de los 10. 5 de los 10. Y esos 5 mandamientos son los que tienen que ver con las relaciones personales. Voy a leerlos de nuevo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento relacionado con estos 5, en una sola sentencia se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa primera frase que dice no debáis a nadie nada, no es una prohibición a prestar dinero, porque de repente yo aquí tengo algún prestamista y ni cuenta me doy, ¿ya? Con tal de no, que no cobre más de lo que es el encaje legal, no hay problema, pues. En realidad aquí no está prohibiendo prestar dinero, porque es una actividad permitida en las escrituras, lea ya la ley, y también regulada en las escrituras. No hay ningún problema con prestar dinero. Pero dice que el apóstol, de una manera contundente y tajante, no debáis a nadie nada. En otras palabras, creyentes,
paguen sus compromisos económicos a tiempo. Todo compromiso financiero, páguenlo a tiempo, conforme a las reglas a las cuales ustedes se sometieron cuando adquirieron ese compromiso económico, sea con el prestamista legal o sea con el banco, y también si en medio de la transacción quedó alguien metido a razón de prestar su firma por el que recibe. En otras palabras, el creyente tiene que pagar todas sus deudas, no las evada, sino el amaros los unos a los otros. Al creyente, y eso ustedes lo saben, aparece en todo el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, es llamado a amar a otros creyentes, es decir, yo no puedo albergar rencor hacia un hermano de la iglesia. Es más, Levítico a mí me ordena no guardar rencor hacia ningún hermano. Hay personas que son bien rencorosas y por ser rencorosas condicionan todo lo que dan. Sospechan de todos y creen que todos van a hacer mal uso de lo que ellos dan. Eso sí hay que tenerle cuidado. Pero al creyente también se le ordena amar al que no es creyente. Nuestro prójimo con el cual tenemos contacto todos los días. Al taxista, aunque te haya llevado el retrovisor. Al mal conductor que te llevó la puerta, o que te deshizo el bumper, o que te rayó el costado del carro de lado a lado. ¿Cómo duele eso? ¿Eh? Te va haciendo sí, aquello hasta el final, de foco a foco. A la vecina que usa tu muro para colgar la ropa. Y a la vecina que no calla al perro cuando está bien dormido. ¿Verdad? A la vecina que tiene 20 gatos y van a hacer relajo sobre el techo. Es decir, es un amor que debe ser para todos. Al que te quiere y al que no te quiere. Esa es la máxima del Señor para con nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo toma estos 5 mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Esos 5 de los 10 tienen que ver con las relaciones personales. Los 5 tienen que ver con el prójimo. Y los conecta, los enchufa con el principio fundamental que se encuentra en el libro de Éxodo 20, 20 del 13 al 15 del 17. Vamos a leerla. Si lo pones ahí en pantalla. Éxodo 20 del 13 al 15. En realidad es la lectura de todos los 10 mandamientos. Éxodo 20 del 13 al 15. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia siempre va ligada a la envidia. Dice hermano que muchas veces a la gente no le ajusta el presupuesto porque quiere ajustarse a lo que compró el vecino, o a lo que compró la amiga, o a los tatos del fulano y de la sultana. Aunque no tenga pisto para viajar, se va y se mete a una deuda. Eso es codicia. ¿Sí o no? Nunca tiene pisto. Nunca. ¿Verdad? Nunca. El apóstol Pablo nos dice aquí que nosotros, estos 5 mandamientos que él nombra ahí, envuelven todos los mandatos de Dios en relación con la relación con el prójimo.
Y entonces nosotros debemos de procurar hacer por nuestro prójimo lo mejor que podamos por él, aun aquellos que no nos gusten, hermano, porque todos tenemos problemas con alguien en la vida. Todos. Pero dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer algo y lo mejor que se pueda por esa persona. Con la misma intensidad de interés y cuidado que yo me debo a mí mismo. Qué difícil es eso, ¿verdad? Y casi siempre, Dios nos vuelve a poner en el camino a esa persona para ver si ya superamos la situación. Hay personas que se mueren con los rencores, hermano, creyentes que se mueren con los rencores, nunca perdonaron. Yo no digo que se van a ir al infierno, en ninguna manera, pero yo pienso que sí debemos de hacer la lucha para hacer la paz y perdonar verdaderamente. Y el perdón tiene que ver, hermano, no estar sacando los chiringos de atrás. ¿Te acordás lo que me hiciste? Es que yo sabía. Entonces, ¿y el perdón dónde está? No está el perdón. Amén. Vamos a leer un poquito atrás. Aquí siempre en Romanos 13, del 8 al 10. Si ustedes notan, Romanos 13, del 1 hasta el 6, nos está hablando de las deudas sociales de los creyentes. Empieza hablando del respeto y del sometimiento a la autoridad superior. Alguien me decía el otro día, pero ¿cómo es posible? Me dicen, que yo puedo orar por este presidente o por esta presidenta, si todo, no ve todo lo malo. Hermano, ¿y usted es creyente? Le digo, sí. Ya leyó Romanos 13:1. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que oremos por lo que está en inminencia. Porque si hay algo que no se está haciendo correcto, que sea Dios el que intervenga y el que enderece las conductas para que el que esté en el podio, como máxima autoridad, pueda hacer cosas que sean adecuadas para el país. ¿Sí o no? Esa es la orden de la palabra de Dios. No me ha mandado a andar hablando a favor o en contra de una bandera política, ¿sí o no? Y dice que ore por lo que está en inminencia. Y sigue hablando hasta llegar al aspecto de la deuda. Mira el verso 6. Porque por esto pagáis también tributos. Hablando de las autoridades, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Del 1 al 6 habla en términos generales, pero viene el apóstol Pablo en el verso 7 y aterriza en 2. Pagad a todos lo que les debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. La primera frase del verso 8. No debáis a nadie nada. Eso dice la palabra de Dios. Mire, los tributos solo lo pagaban los pueblos sometidos. Roma tenía muchas colonias. Y una de las colonias más peliagudas que tenía Roma era Palestina. Porque los judíos nunca se sintieron cómodos con el yugo de Roma. Por eso estaban los celotes. El Señor tuvo un guerrillero entre sus discípulos, ¿sabían ustedes? Estaban los sicarios también. Los sicarios se metían una daga aguda, escondida en el manto, y cuando venían las grandes fiestas de los judíos que se reunían en Jerusalén, se metían entre los soldados, entre la soldadesca y el pueblo, y empezaban a cuchillar a la gente. Y empezaban a quedar grandes reyertas. El pueblo de Israel nunca aguantó el yugo de Roma. Siempre había rebelión. Por eso tenían una gran fortaleza en Jerusalén, que era la fortaleza Antonia, estaba en la parte norte del templo, y era una guarnición con una gran cantidad de soldados. En la Pascua judía habían más soldados en esa guarnición que en Cesarea, que era la cabecera donde estaba el gobernador.
Por eso fue que cuando el apóstol Pablo se mete al templo con dos judíos y quisieran voto y les rapa la cabeza y le identifican judíos de Tesalónica que andaban por ahí, lo tuvieron que llevar, meter casi chineado a la fortaleza. Porque era un pueblo difícil de gobernar, pero tenían que pagar tributos. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos, porque Roma estaba plagada de judíos. Y en la iglesia de Roma había muchos judíos, incluso parientes del apóstol Pablo. Lea Romanos 16, ahí los nombra. Y le dice, ustedes tienen que pagar los tributos. Son un pueblo sometido, páguenlos. Por lo menos 3 tributos voy a nombrar que cobraba Roma. El primer tributo era por pago de la tierra, por el uso del suelo. Podía usted pagarlo en especies o podía pagarlo con dinero. Estaban obligados a dar el 10% del grano. Todo aquel que cultivaba grano, sea centeno, mijo, cebada o trigo, el 10% de eso que él sacaba tenía que entregárselo a Roma. Si usted tenía un lagar, tenía uvas y producía vino, tenía que entregar el 20% de esa producción. Era un tributo obligatorio. Y de los productos de la tierra también. Si usted era un comerciante o una persona natural o jurídica dentro de los dominios de Roma, tenía que pagar también el tributo del impuesto sobre la renta. Era el 1% de todo su ingreso total. Y también estaba el tributo de capitación, que era un tributo obligatorio a pagar por el solo hecho de existir. Y eso lo pagaban los hombres comprendidos entre los 14 y los 65 años de edad, o sea que tenían 3 tributos para Roma. Pero aquí le dice el apóstol también que hay que pagar los impuestos. Y los impuestos tenían que ver con la renta por el uso de aduanas, los que eran comerciantes. Tenían que pagar también impuestos de importación y de exportación. También pagaban tributo por el uso de caminos, peaje, hermano, el peaje no es nuevo. Usted tenía que pagar un peaje por el uso del suelo, de las carreteras y de los puentes. También tenía que pagar un impuesto. Si usted era comerciante y llevaba su producción a un mercado, tenía que pagar. ¿No recuerdan al Señor entrando al puerto? ¿Lo recuerdan el pasaje? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? ¿De quién se cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Entonces le dice el Señor al apóstol, bueno, para que se cumpla toda justicia, ve a sacar un pez por ahí, vas a encontrar en el interior 2 estateros, por ti, por mí. El Señor pagaba los impuestos. ¿Sí o no? Y también, si usted quería tener un animalito doméstico en casa, un perrito, o quería tener un gato, pagaba impuestos por el animalito también. Por un perito. Ajá, y si eran 10 perros, imagínense usted, 20 gatos, como acostumbra la gente ahora. Y también pagaban, si usted quería tener un medio de transporte, una carreta, eso lo podemos hablar más a detalle otra vez, pagaban los impuestos por eje de carreta y por número de llantas, hermano. Cuando llegaron los fariseos y se encontraron a Mateo en la fiesta que había invitado al Señor, aquel publicano, inmediatamente se retiraron. Mira, hermano, los judíos odiaban a los cobradores de impuestos, los aborrecían, porque los romanos licitaban los impuestos en los pueblos dominados. Y el que presentaba la mejor oferta, eso se lo daban. Ellos se quitaban la responsabilidad de ser ellos los que cobraban, usaban a otros judíos para cobrar, y aquel se enriquecía, él podía meterle lo que quería. ¿Recuerdan a Saqueo? ¿Cuánto ofreció de vuelta Saqueo? 4 veces. 4 veces más. ¿Se imagina la riqueza que había aquí? Cobraban impuestos todo el día. Solo Juan relata que el Señor limpió el templo 2 veces, no 1. Y en los 2 casos el Señor limpió el templo, ¿sabe por qué? Porque el Señor sabía que el dueño de todos los negocios de cambio de moneda que había ahí eran de Anás y de Caifás. El negocio de los sacerdotes del templo.
El Señor, hastiado de eso, agarró un látigo y limpió el templo. Los animalitos que venían para los sacrificios venían de la finca del sumo sacerdote y de su yerno. Era una cosa terrible. Y el apóstol Pablo, ¿qué les dice? Paguen. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol? Creyentes, paguen sus impuestos, paguen sus tributos, no los evadan. Páguenlo a la autoridad nacional o a la autoridad local, aunque sean onerosos, páguenlos. Eso es un testimonio del creyente en esta tierra mientras el Señor lo tenga con vida. Pero el Señor pasa también ahí a hablar algo más. Mire lo que sigue ahí en el 13, el 8. No debáis a nadie nada hablando de los deudas económicas, pagos de impuestos y tributos, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El Señor aquí comienza a hablarnos de las deudas privadas. ¿Sabe, hermano, que uno de los problemas que tenía la iglesia primitiva, cuando el apóstol Pablo ministraba en esas congregaciones, era que muchos creyentes estaban malinterpretando una cláusula del Padre Nuestro? ¿Quién no es el Padre Nuestro aquí, hermano? Todo, ¿verdad? O hay alguien que no se sabe el Padre Nuestro, sea sincero y confiese sus pecados, levante la mano. Aquella cláusula que dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Fíjese que muchos creyentes en la iglesia primitiva usaban esa cláusula para evadir sus compromisos económicos, para no pagar sus responsabilidades económicas. Por eso el Señor, allá en la primera carta de los tesalonicenses, al final le dice a más de alguno, el que no trabaja, que tampoco coma. Porque el trabajo es una responsabilidad para el creyente. No se pierda. ¿Sí o no? Para todos. Y entonces le dice el apóstol Pablo todo lo contrario. El cristianismo no debe ser una excusa para evadir las responsabilidades que tienes con otros. Al contrario, debe ser el motivo para que pagues lo que debes y lo pagues a rajatabla, dice el apóstol Pablo ahí. Hay una deuda, hermanos. El creyente nunca va a dejar de pagar y es una deuda diaria. Es una demanda de pago hora tras hora hasta que el día termine. Es una deuda que se comienza a pagar el lunes, se tiene que pagar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. En el 2023, sigue el 2024 hasta que te mueras. Y es la deuda del amor. Esa es la gran deuda del creyente. Como dijo el Señor, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Esa es la gran deuda. Y todo aquel creyente que se dedique su vida a cumplir esta ley del amor, habrá cumplido toda la ley, dice la. Es una deuda que nunca se termina. Siempre va a haber alguien que va a traicionar. Siempre va a haber alguien que va a pagar mal. Siempre va a haber alguien que te va a ver con desprecio. Siempre va a haber alguien que te va a ver de menos. Siempre va a haber alguien que aunque tú le pidas que te ayude, te va a ayudar y te va a ayudar de mala gana, a la fuerza, imponiéndote condiciones, aún viéndote que estás en una dificultad. Siempre va a haber alguien que te va a abandonar. Siempre va a haber alguien a quien tú vas a malentender y mal comprender también. Siempre te vas a equivocar y siempre tu prójimo también se va a equivocar con respecto a tu persona. Es una deuda que va a haber que pagar todo el tiempo. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, subrayalo en su Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Una persona, no adulterarás, dice la palabra de Dios. Dos personas que caen en esta tentación, no es porque se aman demasiado, sino porque se aman demasiado poco. Porque en el verdadero amor hay respeto y nos aleja de la tentación. No matarás. Asústese. Mire usted los periódicos ya no, ¿verdad? Ahora los periódicos creo que son más chiquitos que esta hoja, hermano, los impresos. Las redes sociales. Creyentes matando a creyentes. Asústese, hermano. En Brasil, en Ecuador, en Bolivia, creyentes secuestrando creyentes de una congregación oponente, cobrando rescate a la iglesia. Qué horrible a los extremos que hemos llegado. Creyentes que mandan a matar a otra persona. Ha habido casos. El verdadero amor no destruye, no mata, edifica. El verdadero amor es amable, no se venga. Si algo que destruye el amor es la enemistad, y procura la amistad, ¿sí o no? Bueno, vaya usted al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Bienaventurados los que hacen la paz, dice la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos hermanos que en las congregaciones andan limando asperezas y no sacando más roncha en los que están en dificultad o contrariados por alguna situación en la iglesia. No le echan leña al fuego, sino que van a hacer la paz, a procurar la unidad. No estar llevando, mire, no es cierto esto. En la zona sur de nuestro país, ¿quién es del sur aquí? Tatiana, ustedes también, un montón, Maledoroquín está lleno ahí atrás. Se queman las cañeras, ¿verdad? Para sacar fruta. Hay un pajarito, hermano, que agarra la bracita y la va llevando. Ayuda al fuego. Así hay creyentes. En vez de dispersar el fuego, que en vez de apagar la llama, más bien las aviva. ¿Cómo se sufre con eso? El verdadero amor destruye la enemistad. Busca la amistad. Busca, vendar, curar. Y dice aquí también el apóstol, se va a tocar 4, que también el verdadero amor no roba. No roba. Porque la máxima del amor de Dios derramado en abundancia en nuestros corazones es dar más que recibir. ¿Ven? Y bendito sea Dios si alguien te bendice económicamente, pero esa no es tu meta. Es hacer la obra de Dios por amor. ¿Ven? Por amor, por llenar una necesidad. Tú tienes el impulso de ayudar a un hermano, no cierres tu corazón contra esa persona. Y no lo hagas porque tú crees que lo necesitas, sino porque Dios te lo está poniendo en el corazón. Eso es otra cosa. Y también dice la palabra del Señor, no codiciarás. Porque la codicia es un deseo exacerbado por lo prohibido. Pero el verdadero amor, hermanos, mantiene limpio nuestro corazón de la codicia y quita las cosas malas de nuestro corazón. Hay muchas cosas que se pueden codiciar. Hay personas que no tienen la paz porque ellos no pueden tener lo que tiene el vecino. Hay personas que pierden la paz porque ellos no pueden tener lo que tiene su compañero de trabajo, porque lo que tiene su hermano, por lo que tiene su hermana, lo que tiene su suegra o su suegro. Por eso dice el apóstol Pablo, contentos con lo que tenéis ahora. Porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y contentamiento debe ser algo que debe tener el Hijo de Dios. Yo se lo digo, mire, soy pastor y he estado en este oficio más de 25 años. Y he visto los desajustes económicos y cómo matrimonios se han terminado por el dinero, por la codicia. Porque se fueron más allá de sus límites. Nunca estuvieron contentos con lo que tenían. Me contaba un amado pastor
que tiene contacto y trabaja bastante con los hermanos de asambleas de hermanos, pero los escoceses. Me decía, mira, no tenés idea, yo viajo a Escocia cuando ellos me llevan y puedo ver una familia, para el caso, una familia que ha vivido en la misma casa de sus familiares por más de 200 años. No te asustes, mira, me dice, los mismos muebles, las mismas camas, claro, renuevan cosas, pero son felices, felices. No le falta nada, vos mirás humildad verdadera en esos hogares. Están satisfechos, están contentos con lo que tienen. Pues claro, nosotros nos dejamos guiar por la ola consumista, materialista. A desear cosas, hermano, es un lío para nosotros al final. Llenarnos de deudas, y deudas, y deudas, y nunca termina. Tapas un hoyo y destapas 3. Contentos con lo que tenéis ahora. No codiciarás. ¿Qué podemos resumir de este pasaje? Que si un corazón está lleno del amor de Dios, lleno de amor por el prójimo, no necesitamos más ley. Todos los mandamientos los hemos cumplido, porque el que ama no le hace daño a su prójimo. En resumen, esta es una verdad importante y maravillosa que no debemos de olvidar. Vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 14. Estamos aprendiendo, hermanos. Si alguien se le está durmiendo al par, tiene el permiso y la potestad de pegarle un codazo. Gálatas 5, 14. Perdonen, hermano, voy a tocar algo aquí. Ay, tengo que decirlo. Cuide sus redes sociales, no ponga cualquier tontera, no se exhiba, no exhiba a su familia, no exhiba las cosas. Usted no tiene idea cuántas personas en necesidad están metidas en esas redes sociales por una cosa que usted sube, que es legítima, pero usted no digo que no sea legítimo lo que usted hace y lo que usted sube y publica, pero crea ansiedades, crea temores, crea ambiciones en las personas. Desestabiliza la vida de muchas personas. Lamentablemente ese es el mundo que vivimos. Un mundo de excesiva visualización. Entonces, muchas personas que están en esas redes sociales viendo sus cosas hermosas que ocurren en su vida, como usted la publica, terminan sintiéndose como gusanos en este mundo. Así es. Ponga la palabra de Dios. Siembre la palabra de Dios. ¿Sí? No hable tanto de sí mismo. De todos modos, esto que hemos visto aquí, el apóstol Pablo nos está diciendo que no pongamos el afecto emocional en nosotros mismos, porque ese es un amor egocéntrico, ese es pecado delante de Dios. Que debemos de procurar la salud física y el bienestar físico dentro de la esfera concreta de lo que es nuestra influencia individual. Así como nos cuidamos a nosotros mismos, cuidemos también a los demás, especialmente a los hermanos en la fe. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Mira lo que dice Gálatas 5:14. Porque toda la ley, estamos ahí, ¿verdad? En esta sola palabra se cumple. Vuelve a insistir, y se lo está diciendo a los Gálatas como se lo dijo a los romanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, los mismos aspectos éticos de la ley de Dios de Deuteronomio 19:18, apúntelo y leo en casa, ahí nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los mismos para el Evangelio del Nuevo Testamento hoy. Es que la ley ya pasó. ¿Cuál ley ya pasó? Es cierto que yo no cumplo la ley, que ahora la ley para mí no tiene un efecto de cumplimiento legal, pero sí tiene un efecto inspiracional para mí. ¿Sí o no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es válido para la ley pasada del Antiguo Testamento como lo es tan válida para el Evangelio que hoy vivo. Así de sencillo. 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo creyente, nos dice aquí el apóstol en esta carta a los Gálatas, que ama a su prójimo con compromiso, ha cumplido los requisitos morales de la ley mosaica antigua. No codiciarás, no robarás. ¿Qué más? No codiciarás, no robarás. ¿Qué más? No cometerás adulterio. ¿Qué más? No cometerás falso testimonio. Esa reglamentación que tiene que ver con las relaciones personales se cumple cuando se ama al prójimo como a uno mismo. Fíjese bien, este texto, este mandato de Levítico 19:18 es el que dicta y regula la libertad cristiana. Porque yo no voy a hacer nada que lastime a mi prójimo, sino todo aquello que muestre el amor por mi prójimo. ¿Podemos decir amén a eso? Puestos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este domingo que nos das en tu casa. Un domingo dedicado a ti, donde no deberíamos de hacer nada más que no sea aquello que te dé gloria. Bendice a tu pueblo, bendice la palabra recibida tanto en el primer horario como en este. Tenga efecto, martille en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Sea como un martillo que quebrante la piedra, la dureza de nuestros corazones. Y podamos entender la razón por la cual el apóstol Pablo oró porque el amor de Dios abundara y fuera súper abundante en el corazón de cada hermano de la iglesia de Filipos, a fin de que supieran aprobar, tuviera como el resultado que aprobaran lo mejor. Le damos gracias, Padre, por la palabra implantada este día. Gracias por todo lo que se ha hecho en tu casa. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, el hermano Henry pasa a concluir.